Sharon quedó viuda a los 48 años y también perdió a su hijo mayor junto con su esposo en un accidente. Los dos eran personas muy amables y serviciales. Para ella fue un golpe muy duro. Actualmente está enojada con la vida y está desesperada. El tema del día de hoy es la viudez y la depresión. Iniciamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa, El que oye consejo. Nos da mucho gusto que nos reciban en sus hogares y vamos a comenzar esta nueva serie, La viudez. Doy la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Vamos a escuchar una breve semblanza de cada uno de ellos. Dr. Robson Díaz, terapeuta familiar, consejero, teólogo y director del Centro de Cuidado a la Familia. Licenciado Rubén López Córdoba, viudo y autor del libro Cuando el amor quiebra la razón. Licenciada María López, psicóloga, tanatóloga, neurolingüista y gerontóloga. Ingeniero Javier Ortiz, consejero para personas viudas. Somos humanos y nos duele. Pues darle una palabra de consuelo y echarle, decirle que se dé ánimo porque cuando cae eso pues está duro. Y darle ánimos. Que le dé resignación, ¿no? Y es que pues es posible dar una cooperación para que se ayude. Busquen una novia para ver que lo saque así bien rápido. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. María, tenemos el caso de Sharon, una mujer de 48 años que recientemente perdió a su esposo en un accidente. Ella está enojada con la vida. Yo quisiera que tú nos explicaras un poco por qué etapas pasa una persona como Sharon, por ejemplo. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, cuando hay una pérdida, y sobre todo una pérdida violenta, quiere decir que no hay posibilidad de un duelo anticipatorio, como es el caso de una enfermedad terminal que pasa por una fase terminal a donde se puede recibir ayuda. En este caso, que es un accidente, una situación así, la persona cae en un estado de shock. Esto no se prolonga mucho, no puede prolongarse mucho porque afecta a la persona en lo biológico. Los mecanismos de defensa de la mente son fabulosos y se va en automático a uno que se llama negación. Esa podríamos llamar la primera fase. Es importante estar conscientes que no hay fases o etapas definidas en el proceso de duelo. Es un proceso que se va llevando en donde una fase puede regresar o ir y venir. No son como módulos que se pasan. Es muy probable que ella en la negación, ¿qué es lo que hacen las personas? Tú me estás hablando que ella ya está enojada con la vida, ¿no? Sí. Entonces ahí ya hay un contacto emocional. Es muy probable que antes de eso está la negación, y la negación es la renuencia a aceptar. Se murió, ¿cómo se pudo haber muerto? Es llegar a la casa y sentir que todavía está ahí, rehusar hablar de él en pasado, seguir hablando en presente, no mover sus cosas, ahí sigue la ropa en el closet. Hablar con los hijos como si todavía el esposo estuviera ahí, es parte de ese proceso de negación hasta que se acepta la pérdida. En ese momento entran las emociones. Y una de las emociones, y la más fuerte de las emociones auténticas, displacenteras, es la ira. Entonces, cuando sale la ira, el enojo es contra Dios, contra la vida, contra los médicos, contra lo que pudo haber causado el accidente, contra lo que se hizo o se dejó de hacer. Claro. Ahora, todo este proceso, Robson, que está describiendo María, ¿es parte del duelo? Sí, es parte del proceso de duelo, pero
Harim, quero dizer algo. Essa mulher tem 48 anos. Sí. Quantas pérdidas ela está passando ao mesmo tempo? Provavelmente tem filhos de 24 anos, os que quedaram, Sim. que estão a ponto de bolar-se, a ponto de sair da casa. Outra coisa também, vai entrar em uma etapa também de menopausia, provavelmente. E agora com a perda do esposo e um dos filhos. Dizemos que o dolor mais grande de uma pessoa é quando perde realmente um filho, Sí. que não se pode descrever o dolor da perda de um filho. Então, ela está passando, como Maria mencionou, por a perda do esposo e quizás perda também de seu projeto de vida, suas expectativas agora frustradas. Por isso também vem essa questão do enojo, pero também quizás com muita culpa também, e agora também com a saída de los hijos. Isso tudo é parte de Todo um se va processo. juntando. Porque também há perdas também por las etapas da vida. Sí. E agora se juntou muitas perdas em uma sola etapa da vida dessa mulher. Claro. Y bueno, comentaba María al principio que son diferentes las reacciones, pues ahora sí que también dependiendo de qué situación atraviesa uno durante la pérdida de la persona, ¿no? No sé si tú nos pudieras describir un poco también de esto. Sí, efectivamente. Yo creo que aquí en este caso en particular se potencializa el dolor porque no solamente es la pérdida del esposo, sino también la pérdida de un hijo que estuvo dentro del mismo accidente. Y ella misma físicamente salió dañada, salió afectada con el mismo accidente. Entonces, esa carga emocional que ella tiene está potencializada al máximo. Sí. E inclusive la gente a veces atraviesa por periodos en donde quiere suicidarse, porque dice, yo voy detrás de aquellos quienes partieron injustificadamente. Normalmente hay una pregunta que siempre se hace en medio de una tragedia así, y dice, ¿por qué? ¿Por qué pasó todo esto? Pero no piensa uno, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de que haya partido mi esposo, de que haya partido mi hijo? ¿Qué es lo que ahora me toca a mí? Sí. ¿Qué es lo que hay más allá? Ese es mi futuro y esa es la parte en donde tenemos que ir encaminando a la gente Claro. para que pueda salir de un periodo de shock tan tremendo como este. Vamos a un primer corte y regresando, vamos contigo, Rubén, para que tú nos expliques cómo poder ayudar a la persona que ha quedado viuda. ¿Sí? Regresamos. Conozca el testimonio de un experto al regreso del corte. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Claro que sí. Depende de su vida que haya llevado, pero se supone que todos tenemos derecho al amor hasta que nos moramos. Porque en esta vida todos tenemos oportunidad de tener un amor y una ilusión. Es como volver a nacer. Estamos de regreso con ustedes. Les recuerdo que nuestras líneas están abiertas si usted requiere hablar con un consejero. Rubén, cuéntanos un poco acerca de tu libro. ¿Cómo se llama tu libro? Mira, Arim, gracias por la invitación. Mi libro se llama Cuando el amor quiebra la razón. Ajá. Es un texto que yo escribí desde la experiencia de vivir un proceso de duelo. Sí. Yo voy a cumplir 2 años de ya ser viudo y ante tantas circunstancias, algunas de ellas ya señaladas aquí por mis amigos, finalmente es un tema muy complejo de vivir y un tema muy complejo de entender. Sí. Yo resumiría lo que acaban de decir en la mesa con la idea de que sientes que el mundo te ha apartado. Es decir, cuando alguien tan cercano como tu esposa, tu esposo ha muerto, eso es lo que sientes. Las primeras horas, los primeros días, sientes que estás en un gran vacío, sientes que muchos significados que tenía tu vida desaparecen. Finalmente, el que tú elijas a tu pareja lo haces para construir un proyecto de vida,
cuando esta persona ya no está, tu proyecto de vida queda trunco. Claro. Y te surgen muchas preguntas. La primera de ellas es el por qué y por qué a mí, ¿no? A lo largo del proceso de viudez, y es algo que yo me solidarizo con Sharon, ¿no? Es un proceso muy complicado porque además el de ella refiere la pérdida también de un hijo. Sí. Es difícil cuantificar qué te duele más, si perder un hijo o perder a una esposa. Creo que es difícil saber qué te duele más. Sin embargo, creo que en esta primera intervención podría decirte que si bien la muerte te causa mucho miedo y mucho enojo, también debes de aceptar que la muerte forma parte de la vida. Yo establezco en mi texto que en el momento en que tú entiendes que la muerte forma parte de ti, en ese momento empiezas a vivir y empiezas a entender lo que es la vida. En mi caso, yo tuve la oportunidad, porque así lo veo yo, de expresarle a mi hijo que su mamá había muerto, ¿no? Y creo que al día de hoy el balance en lo personal y para él ha sido una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. ¿Qué edad tenía en ese entonces? 6 años. 6 años. 6 años, ¿no? En una edad muy pues, tierna. ¿no? Sí, es correcto. Interesante en los niños, ¿no? Es una edad en la cual se cierran muchas cosas, empiezan a formarse como individuos. Claro. Y habría que hablarle con la verdad. Creo que el tema de la muerte, la mejor forma de poder entenderla es hablarla tal cual es, con palabras sencillas, que es algo que a mí me motivó a hacer el libro. Sí. ¿No? Con respeto y cariño lo digo, pero cuando uno está en esta situación no encuentra uno libros accesibles. No quiere decir que no haya bibliografía, hay bibliografía especializada y preciosa y con mucha información. Materiales. Pero cuando estás en un estado, como aquí se mencionó, de shock, en el cual no entiendes nada y sientes que todo carece de sentido, requieres esas palabras como más llanas, más sencillas. Yo no soy escritor, me aventuré a hacer esto porque encontré en este primer ejercicio de hacer un libro una especie de desahogo, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, pues así es. Ajá. Ahora, Rubén nos ha expresado pues lo que él vivió como experiencia. ¿Tú qué podrías compartirnos, Robson, de cómo se puede ayudar a un viudo? Pues ahora sí que durante estas fases, ¿no?, que está viviendo este proceso. Bueno, la primera cosa es entender las etapas de un proceso de duelo. Sí. Un proceso de duelo es un proceso de dolor, ¿sí? Es desde, tenemos el shock, la negación, después una confusión de emociones, después la aceptación y entra en una otra etapa de resolución que es reorganizar la vida, reestructurar la familia o los elementos familiares y también recrear el proyecto de vida. Cuando se pasa una pérdida es como, somos todos como un rompecabezas. Perdió parte, sí, ¿no? Perdió parte de esto. Entonces, ¿cómo reorganizar? Si empezamos a pensar que en la vida perdemos para ganar, que siempre pasamos por pérdidas, que las pérdidas nos ayudan a madurar, a crecer, que todo isso genera uma crise, que crise é uma oportunidade na vida, incluso para crescer. Então, isso é parte da ajuda. Então, primeiro, ensinamos e fomentamos isso, não somente em el elemento que está vindo, ou el membro da família que está vindo pedir ajuda, para toda a família. Primeiro, que é normal. Todas as pessoas passam por processos de perdas. Segundo, há etapas, nem sempre todos passam por a mesma etapa de la mesma maneira, ok? Que é normal, por exemplo, nesse caso, o enojo, ou a etapa de la depressão, a culpa, por exemplo, não? Pero que isso passa, depende muito de tua atitude também. O que queres? Está estancado em el dolor, assumir a posição de vítima, ou assumir responsabilidade de pensar que debo fazer. Claro. ¿Okay? Y que la vida siga adelante. Vamos a un segundo corte. Este tema está muy interesante. Yo creo que todos podemos aprender de esto porque tarde o temprano vamos a enfrentar la muerte de alguna u otra forma. Así que vamos a continuar después de este corte. Volvemos.
Llama y participa con nosotros. ¿Cómo reconstruir el futuro cuando llega la viudez? Lo sabremos al regreso del corte. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Estamos de regreso con ustedes y bueno, se nos fue el tiempo. Vamos en esos momentos a consejos finales. María, ¿cuál sería tu mejor consejo para la gente que nos está viendo y que estamos hablando ahorita acerca de la viudez, también de un poco de la depresión? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, para mí es muy importante separar las cosas porque la depresión, aun cuando muchos autores la consideran como una parte obligatoria del proceso de duelo tanatológico, o sea, de duelo ante la muerte, no necesariamente. En la experiencia lo hemos visto. Si hay un manejo emocional adecuado y la persona puede reconstruir sus pedacitos, como estaba diciendo Robson, y, por ejemplo, el proceso de hacer un libro es un enfoque de constructivista. Sí. Entonces, hay muchas técnicas, yo les diría, no están solos en su dolor y busquen ayuda. Claro. En lugar de encerrarse en sí mismas, y detecten si tienen alguna depresión y pidan ayuda. Ok. Esa sería mi Muchísimas enfoque. gracias, María. Rubén, ¿cuál sería tu consejo final? Yo básicamente le diría a todas las personas como Sharon, primero enviarles un fraternal abrazo. Creo que esa es una de las primeras situaciones que uno requiere, el sentir contacto, abrazos. No requerimos que nos digan muchas cosas. De hecho, cuando al inicio de un proceso de viudez se inicia de esta forma, rara vez grabamos lo que nos dicen. Es curioso, en un funeral, la lluvia de buenas intenciones que la gente te dice, uno no la recuerda. Creo que lo mejor que uno puede hacer es guardar silencio, dar un fuerte abrazo, no incorporarle a terceras personas la responsabilidad o la decisión de que esta persona falleció, como puede ser el caso de Dios, porque cuando estás muy enojado y estás muy temeroso y te dicen quién es el responsable de este proceso, en este caso Dios, es un designio divino, pues te enojas con Dios. Y a lo largo del proceso te vas dando cuenta que no es así, que es un proceso natural de vida. Sí. ¿No? Ok, muchas gracias. Robson, tu consejo final. Bueno, el sufrimiento es parte de la vida humana. No podemos quitar el sufrimiento, porque el sufrimiento es una buena oportunidad para un crecimiento. Ahora es necesario, y aquí mi sugerencia es de pedir ayuda o formar una red de apoyo. ¿Con quién tú puedes contar en ese momento? ¿No? Entonces, no es ni tanto palabras como mencionó Rubén, pero con quién de manera práctica podemos contar. No estamos solos, podemos pedir ayuda y además, y ser acompañado. ¿Y quién va a estar acompañando? ¿En qué puedo acompañar y hasta qué punto? Porque senão vão servir de muletas también. No queremos personas que sirvan de muletas en nuestras vidas. ¿Okay? Porque la meta es crecer. Claro, muchas gracias. Javier, tu consejo final. Hay dos cosas que quisiera yo comentar como parte de este proceso, esta palabra final que quisiera decir. No estamos preparados para dos cosas en la vida. Una es llegar a ser viejos y poder llegar a la tercera edad. Y otra, pensar que vamos a durar con la pareja siempre hasta que la muerte nos separe. Y pensamos que la muerte nos separe va a ser juntos. Y no es cierto. Por lo regular siempre parte uno primero y el otro se queda. ¿Por qué se queda uno? ¿Por qué parte el otro? Bueno, simplemente porque el que partió cumplió con un propósito, cumplió con su tiempo, cumplió con lo que tenía que hacer en la vida, pero el que se queda porque todavía no cumple y todavía hay algo más que hacer. Entonces tenemos que reflexionar siempre que hay un objetivo más de vida para el que se queda.
Y ese objetivo, por lo regular, es mayor que el primero, porque lleva uno ahora toda la experiencia de toda la vida pasada. Por lo regular, es una vida prometedora y una vida de mucho éxito, pero necesita uno comprenderlo hasta que lo está viviendo. Muchísimas gracias, Javier, y gracias a cada uno de ustedes por su experiencia, por sus consejos. Es tiempo de despedir este programa. Les recuerdo que vamos a continuar sobre esta línea, la viudez, pero ahora vamos a platicar acerca de las viudas jóvenes. Así que le esperamos aquí en su programa, El que oye consejo. Hasta pronto, cuídese mucho. Esto fue El que oye consejo. Nos vemos en este mismo canal. Hasta entonces.